Bueno, siendo las 10 de la mañana y estando en horario para el inicio del encuentro, los vuelvo a saludar a todas y a todas, deseándoles buenos días y dándoles las bienvenidas al segundo encuentro del ciclo Evaluación de Aprendizajes y Entornos Virtuales, especialmente al secretario académico de la Facultad Regional Avellaneda, el licenciado Luis Garaventa, que a continuación realizará la apertura del encuentro, y a nuestro invitado, el doctor Eduardo Vendrell Vidal. Hola, sí, buenos días. Bueno, quería simplemente y brevemente darles la bienvenida y agradecerles la participación a todos y todas las presentes, al doctor, sobre todo al doctor Eduardo Vendrell, que ha tenido la deferencia de compartir con nosotros. Y en este ciclo que nosotros hemos pensado para estos tiempos en los que podríamos decir de una manera tal vez poco académica, se nos dieron vuelta todas las cosas, ¿no? Llevamos eh, muchos tiempos estudiando, podemos decir que llevamos siglos de pedagogías, distintas corrientes, estrategias, tenemos docentes diferentes, más tradicionales, menos tradicionales. A lo largo del tiempo se han dado varias cuestiones que ahora podríamos hablar como diversas, miradas diversas sobre la enseñanza, pero hay algo que a lo largo del tiempo se ha manejado como un invariante y tiene que ver con una cuestión topológica, podríamos decir, de la educación. Siempre que pensamos la educación y cuando pensamos incluso espacios para la educación, pensamos una disposición, que son bancos mirando para un lado y un escritorio mirando para el otro, ¿sí? Y en esta confrontación de estudiantes presentes en un aula y un profesor presente confrontado con ellos. Esto se ha dado, podemos decir, en las corrientes más novedosas, en las corrientes más tradicionales. Es una invariante que ha pasado en el tiempo que ahora no está. Lo simulamos con estos medios, sí, yo en este momento puedo estar mirando, estoy acá sentado, confrontado con rectángulos que miran, ¿sí? Y puedo sentir que eso es lo mismo, pero no es lo mismo. Esto ha producido un cambio muy grande y nos cuestiona en un montón eh, de problemáticas que podemos decir que no resolvemos simulando esa situación en estos nuevos entornos. Por esto es que tenemos que volver a pensar la enseñanza, la evaluación, la gestión incluso. Por eso los aportes seguramente del doctor Vendrell respecto de sus experiencias en la Universidad Politécnica de Valencia van a ser de enorme provecho para todos nosotros. Así que bueno, le doy muchísimas gracias al doctor y bueno, le paso a Ana entonces la palabra. Gracias. Bien, ahora sí, habiendo escuchado al licenciado Garaventa, es un gusto para mí presentarles y saludar nuevamente y darle la bienvenida al doctor Eduardo Vendrell Vidal. Eduardo es doctor en informática y licenciado en informática por la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Valencia e International Engineering Educator, certificado por la International Society for Engineering Pedagogy. En la Universidad Politécnica de Valencia es profesor titular en el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática y adscripto a la Escuela Superior Técnica de Ingeniería Informática. Su docencia está relacionada con el CAP-CAN y el 3D en la titulación de Ingeniería Informática y en el máster en Automática e Informática Industrial. Ha participado en diferentes proyectos de investigación nacionales e internacionales, habiendo publicado resultados en congresos y revistas en el campo de la robótica y el CAP-CAM. Ha participado con contribuciones y como miembro de comités de organización en diferentes eventos nacionales e internacionales relacionados con la educación en la ingeniería, y también coordinó proyectos de innovación docente y adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. Ha sido vicedecano de ordenación académica y jefe de estudios en la Facultad de Informática,
también director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática y presidente de la Conferencia de Decanos y Directores de Ingeniería Informática de España. Es experto asesor para la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación en España. También es miembro del Comité de Educación en la Ingeniería de la Federación Mundial de Organizaciones de Ingeniería y del Executive Board de la European Quality Assurance Network for Informatics Education, entidad de la que ha sido presidente y en la que actualmente ejerce como past president. Desde junio de 2017 es el vicerrector de Estudios, Calidad y Acreditación de la Universidad Politécnica de Valencia. En esta ocasión, en este encuentro, Eduardo expondrá aspectos centrales de la experiencia que han transitado en la Universidad Politécnica de Valencia en el contexto de las medidas de aislamiento. Luego daremos un espacio para el diálogo que estará moderado por las licenciadas Fabiana Cabona y Nora Dari. Nuestras moderadoras agruparán, según su temática, las inquietudes que ustedes escriban en el chat de las plataformas, como también recuperarán aquellas preguntas que expresaron en el formulario de inscripción previamente, procurándose de esta manera que todas ellas sean contestadas. Por tal motivo les solicitamos que mantengan a lo largo del encuentro apagados sus micrófonos. Nuevamente, bienvenido Eduardo y esperamos con gusto tu disertación. Muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. Buenas tardes ya aquí desde Valencia, España, donde estando al otro lado y en el hemisferio norte ya estamos disfrutando de un verano que nos es muy caluroso en estos momentos. De hecho, estamos con temperaturas de casi 40 grados en buena parte del territorio nacional. Entonces, simplemente por darles un poco del contexto meteorológico y geográfico. En primer lugar, muchísimas gracias, Ana María, por la invitación que me acusaste para poder estar con todos ustedes hoy aquí compartiendo y muchas gracias a todos los asistentes por la atención y por el cariño que recibo cuando me invitan a algún tipo de participación de estas. Yo siempre digo que compartir es una de las mayores alegrías que tengo como docente porque ahí es donde ganamos en experiencia y también en la posibilidad de poder mejorar en la organización y en la planificación en el día a día de nuestras enseñanzas. Pero sin más voy a intentar ya compartir la pantalla para ver que no haya ningún problema. A ver. Debería de ser un segundo porque tengo que configurar algo. Nunca nos ha pasado, ya que que hay que configurar algo, que se actualiza la computadora mientras estamos dando clases. Y bueno, No, chicos, esperen un ratito. Es la primera vez que utilizo Zoom con este ordenador, pero yo creo que ya debería estar compartiendo. ¿Lo ven? Sí, bueno. Vale, perfecto. Bien, pues la charla es precisamente el mismo nombre que ustedes le han dado, reflexiones acerca de la evaluación de los aprendizajes en la Universidad Politécnica de Valencia, que es el nombre correcto en valenciano, que es el que nosotros utilizamos. Como he dicho ya, y reitero mi agradecimiento y honrado de poder participar en este ciclo de encuentros y poder aportar nuestra experiencia en esta época y en esta fase que estamos teniendo. La primera de las preguntas que nos hacemos, ya que vamos a hablar de la evaluación de los aprendizajes, es ¿por qué estamos evaluando a nuestros estudiantes? A veces uno tiene la tentación de pensar la evaluación es necesaria, simplemente trasladar conocimientos, formar en habilidades, podría ser suficiente, pero sin embargo yo creo que es evidente que todos sabemos que la evaluación forma parte del aprendizaje. El alumno no solamente es evaluado para que se le pueda medir, sino que con la evaluación los estudiantes reciben una realimentación necesaria que les permite avanzar
en el desarrollo y en la adquisición de las competencias que están relacionadas con la titulación que está cursando. La evaluación permite establecer mejoras, no solamente para los propios estudiantes, sino también en los programas de las asignaturas y en los planes de estudios de las titulaciones. Es decir, como profesores, la evaluación no solamente nos tiene que servir para establecer si los alumnos, si los estudiantes están alcanzando las competencias, sino también hacer una reflexión a nivel interno en nuestras asignaturas, en nuestros cursos, para establecer las mejoras necesarias de cara a que la docencia sea lo más efectiva posible y el aprendizaje el mejor de los posibles también. Lo que pasa es que en realidad, en la práctica, evaluamos porque como profesores tenemos que medir el nivel de aprendizaje de los estudiantes. Para nosotros, en muchos casos, evaluar significa medir. Y medir... Perdón, porque se me ha ido hacia atrás. Vale. Medir significa que ordenamos a los estudiantes según un nivel de alcance, lo que sitúa a algunos estudiantes en mejores posiciones que otros a la hora de poder proyectarse dentro de la parte académica, pudiendo pedir becas de estudios o matricularse en mejores grupos. Esta es una de las consecuencias inmediatas de la evaluación. Al mismo tiempo, la evaluación tiene un riesgo, el riesgo de ser subjetiva y sobre todo de centrarse en exceso en los conocimientos. Todos sabemos a estas alturas que las competencias guían el diseño de los planes de estudios, o deberían hacerlo, y que las competencias no son solamente conocimientos, sino también la suma de habilidades y actitudes. Y nosotros deberíamos estar como profesores, no solamente dando nuestra docencia atendiendo a esos tres conceptos, sino también que deberíamos evaluar atendiendo a esos tres conceptos. Pero como digo, el riesgo que se tiene en gran medida es que, por un lado, centramos nuestra evaluación demasiado en medir los conocimientos de los estudiantes y al mismo tiempo desde un punto de vista muy del profesor. Por lo tanto, la evaluación tiene un riesgo de ser subjetiva. Evaluar y calificar son dos conceptos diferentes. Lo mismo pasa con el inglés, con el concepto assessment y el concepto evaluation. El propósito de la evaluación es hacer mejorar la calidad del aprendizaje, mientras que el propósito de la calificación es juzgar, medir y asignar una nota, ¿de acuerdo? ¿En qué lugar estamos? ¿En qué lugar debemos de estar? Es evidente que al final del proceso de evaluación habrá que asignar algún tipo de rango, de nota, para que los estudiantes sepan en qué lugar están y para que todos, profesores, compañeros, sepan en qué lugar están todos. Pero esa evaluación no tiene que estar centrada única y exclusivamente en asignar una nota. Tiene que estar centrada en que el estudiante tenga que mejorar. Como he dicho al principio, la evaluación es formación al mismo tiempo. ¿De acuerdo? ¿Cómo hemos estado evaluando hasta la fecha en nuestra universidad, en la Universidad Politécnica de Valencia? Bien, nosotros cuando hacemos la evaluación del aprendizaje establecemos unos diferentes medios de evaluación. ¿Por qué estos que tenemos en pantalla? Pues porque hemos hecho un estudio de que son los que mayormente utilizan nuestros profesores a lo largo del tiempo. Estamos hablando de exámenes tradicionales, o lo que son las pruebas escritas de respuesta abierta. Hablamos de exámenes tipo test, pruebas objetivas, la posibilidad de hacer trabajos académicos a través de diferentes tareas, proyectos, exámenes orales, hacer procesos de autoevaluación y de coevaluación. Algunos profesores utilizan el mapa conceptual, el One Minute Paper también, el estudio del caso, la generación de un portafolio con resultados de los estudiantes, la técnica de la observación o el diario. Estos medios de evaluación son los que nosotros hemos analizado durante años que utilizan nuestros profesores, obviamente pueden utilizar alguno más, y cuando cada año los profesores preparan lo que nosotros llamamos la guía docente de la asignatura, es decir, aquella ficha donde recogen todas las características y detalles y la planificación del aprendizaje y de la docencia, en la parte evaluatoria nosotros les pedimos a los profesores que indiquen qué medios de evaluación van a utilizar. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? En la realidad lo que suele pasar es que en la mayoría de los casos los profesores utilizan los medios de evaluación que están en la parte de arriba, es decir, los exámenes tradicionales, los tests, probablemente algún trabajo académico, alguna vez
el proyecto, pero rara vez los profesores plantean un portafolio o establecer un diario del estudiante. Por lo tanto, los profesores, nosotros, lo que hacemos es situarnos en lo que llamamos una especie de zona de confort, en ese lugar en el que nosotros, digamos que controlamos los procesos evaluativos para que los estudiantes estén dentro de, ¿cómo decirlo?, de un área delimitada sin que se nos descarríen y se nos muevan mucho, porque para nosotros es problemático. Yo recuerdo, y siempre lo comento como una anécdota, cuando yo comencé de profesor, ya está haciendo bastante tiempo ya, yo comencé a dar unas prácticas en una asignatura que jamás había dado. Me asignaron en mi universidad en otra titulación. Me las tuve que preparar muy mucho y me preparaba toda la práctica de una manera muy, ¿cómo decirlo?, prusiana. Si había algún estudiante que me hacía alguna pregunta fuera de lugar, yo no quería, porque a mí me sacaba de contexto y me costaba muchísimo. Era obvio, era la primera vez que lo hacía. ¿Cómo resolvía el problema? Encarrilando a los estudiantes de tal manera que yo sabía que no se iban a salir de ese carril y podían realizar la tarea de una manera muy acorde. Eso no es correcto. Eso es proteccionismo por parte del profesor. ¿De acuerdo? Nosotros nos gustaría, perdón, de vez en cuando, no sé por qué, pero se me va, y ahora no sé por qué está yendo al revés, pero bueno. A nosotros nos gustaría que los profesores, hemos recomendado en las normativas que tenemos de evaluación de la universidad, que los profesores utilicen diferentes medios de evaluación. Diferentes medios de evaluación y sobre todo que salgan de los tradicionales, distribuyendo el peso de la evaluación en la nota final. Es decir, que no carguen un alto porcentaje de la nota final en determinados medios de evaluación. Una tentación muy grande por parte de los profesores, que yo les suelo decir es, yo me encuentro con planificaciones docentes en asignaturas que nos dicen, voy a planificar 2 exámenes y luego voy a poner también, voy a valorar la realización de las prácticas de laboratorio, porque las prácticas de laboratorio son muy importantes. De hecho, si los estudiantes no hacen todas las prácticas de laboratorio, suspenden. Pero en el peso de la nota final le ponen un 20% a las prácticas de laboratorio y a los exámenes les ponen, pues cada examen un 40%, con lo cual el total es un 80%. Y yo les digo, si es tan importante hacer prácticas de laboratorio, de manera que los estudiantes, si no las hacen, suspenden, ¿por qué en la nota final solo cuentan un 20%? Es una contradicción que muchos profesores cometen, ¿de acuerdo? Y acaban dándole pesos muy altos a pruebas de corte tradicional que sobre todo evalúan los conocimientos de los estudiantes. Y yo me pregunto, en la época en que el conocimiento ya no está en los libros, acordémonos los más mayores cuando comenzábamos a dar clase, que nosotros nos basábamos en libros que eran difíciles de encontrar muchas veces, que tenían compañeros para planificar nuestras asignaturas. Hoy en día el conocimiento está distribuido, está en los teléfonos móviles, en los celulares de los estudiantes. Hacer un examen que evalúe conocimientos es una, permítanme decirlo, en parte es una pérdida de tiempo. No estoy yendo en contra de los exámenes. Creo que los exámenes se tienen que mantener. Es necesario que los estudiantes en algunas asignaturas asuman algunos conceptos y los interioricen y sean capaces de poderlos expresar a través de un examen de respuesta abierta o de un tipo test, pero ello no significa que el gran peso de la evaluación en la universidad esté basado en los exámenes. Por eso nosotros en la universidad recomendamos que los medios de evaluación sean diversos y que la nota esté distribuida. ¿Cómo hemos evaluado en esta etapa de docencia virtual? Pues desde el 13 de marzo, cuando en España se declaró el estado de alarma, se declaró el 14 de marzo en España, pero nosotros en la universidad el 13 de marzo emitimos una instrucción en la que indicamos que toda la docencia pasaba a modo virtual de manera inmediata en vista del confinamiento al cual íbamos a entrar como país. Entonces, hemos emitido y hemos hecho una evaluación que está basada en principio a través de una serie de directrices. Aquí tienen ustedes una copia de las directrices que emitimos en su momento, que básicamente suponían un gran reto para nosotros. Es decir,
Cuando comenzamos a reestructurar la docencia, los profesores comenzaron a dar clases a distancia, comenzaron a asignar tareas a los estudiantes, a preparar material para que los estudiantes los pudieran ver desde sus domicilios, pero al poco tiempo tuvieron que comenzar a evaluar, y la evaluación suponía un reto sobre todo porque nosotros no disponemos de herramientas de proctoring en la universidad, no somos una universidad de distancia y por tanto no estamos preparados para tener herramientas de videovigilancia que a través del reconocimiento facial, por ejemplo, sean capaces de dictar si el alumno que está al otro lado del ordenador realizando el examen en ese momento es el alumno que dice ser. Ni lo tenemos ni tenemos voluntad de tenerlo, ¿de acuerdo? Nosotros en una época excepcional hemos organizado de manera excepcional la docencia en remoto, la docencia virtual. Y para ello tenemos que acomodar, y hemos pedido a los profesores que acomoden la evaluación a ello. Por tanto, emitimos una serie de directrices de evaluación que están basadas en una serie de recomendaciones. En primer lugar, que los profesores se centren en aquello que es realmente importante y clave dentro de las asignaturas, dentro de los cursos. Que eso que es importante suponga y presuponga los resultados de aprendizaje de la asignatura, tal y conforme se había planificado, y que se evalúe estrictamente esto, es decir, se evalúe lo esencial. Que se realice un adecuado seguimiento. Para nosotros esto fue muy importante desde el principio. Los alumnos tienen que tener una tutorización y un seguimiento, porque si no, se desconectan del sistema. Tenemos muchas estadísticas que nos dicen que los estudiantes a distancia acaban perdiendo interés por el aprendizaje. ¿Por qué? Porque se desconectan del sistema, necesitan algún tipo de conexión permanente que nosotros como profesores estamos obligados a darles. Por eso nosotros desde el principio dijimos, tenemos que hacer estudiando un seguimiento y una tutorización a distancia de los estudiantes, realimentándolos y ayudándoles a que sigan adelante, ¿de acuerdo? Como he dicho antes, recomendamos diversificar los medios de evaluación, distribuir el peso en la nota final, de manera que si los profesores se quejaban de que un examen a distancia era un entorno donde fácilmente los estudiantes podían copiar, pues que la nota final de esa parte no fuera muy grande, el peso no fuera muy grande para que se diluyera de alguna manera este problema, ¿de acuerdo? Y instamos a que la comunidad universitaria, los profesores, hicieran uso de los exámenes orales a través de una plataforma o de herramientas de videoconferencia para poder o bien evaluar conocimientos, en el caso de que fuera necesario, o bien verificar la autenticidad. De hecho, esto se ha hecho en algunos casos cuando después de hacer un examen se ha visto que había dudas sobre la autoría de algunos trabajos y se ha convocado a estudiantes a que garanticen y certifiquen la autoría. Como he comentado, surgieron muchas dudas sobre cómo organizar los actos de evaluación y sobre todo con el tema de la autoría. Nosotros tenemos un problema a nivel nacional, que es que no hay una legislación muy concreta sobre el proctoring. Por ejemplo, Francia tiene legislación al respecto y entonces utilizar herramientas de proctoring significa utilizar cámaras de vigilancia que están grabando el entorno del estudiante y esto invade la privacidad del domicilio. Y esto está muy protegido por la legislación que tenemos de protección de datos. Por lo tanto, no pudimos entrar en este tipo de consideraciones. Sin embargo, sí que arbitramos la posibilidad de que los profesores pudieran tener sesiones de videoconferencia con los estudiantes al mismo tiempo que ellos hacían algún tipo de examen. No lo consideramos videovigilancia, sino en todo caso una especie de seguimiento visual del trabajo que realizaban los estudiantes, igual que cuando se está en el aula y hay un profesor que está, digamos, paseándose alrededor de las mesas de los estudiantes mientras ellos resuelven un examen. Los estudiantes han emitido reclamaciones ante las condiciones de seguimiento del profesorado, porque sobre todo en muchos casos había profesores que eran muy imaginativos a la hora de establecer condiciones para la realización de un examen, incluso iban demasiado lejos pidiendo a los estudiantes que enseñaran documentos originales a la cámara para que pudieran ser reconocidos y cosas de este estilo.
y los estudiantes han realizado algunas reclamaciones en este sentido. Hicimos una instrucción por parte de la universidad donde dábamos recomendaciones y relatábamos cómo los estudiantes tenían que asegurar las condiciones de realización de los actos de evaluación. Esto que tienen en pantalla es un extracto de una especie de infografía que hicimos, donde en la parte de los estudiantes les decíamos que tenían que asegurar las condiciones de realización del acto y evitar la presencia de terceras personas por detrás de las imágenes para que no se invadiera la privacidad. Dábamos la posibilidad de que si hubiera alguna incidencia de carácter técnico, los estudiantes pudieran reportarla cuanto antes. Y en el caso del profesorado, pues también dábamos instrucciones indicando de manera clara y precisa pues, el no uso de los datos personales más allá de los autorizados para poder hacer convocatorias, no poder utilizar ningún dispositivo de reconocimiento biométrico para vigilar un examen, no solicitar identificación adicional como la IP del dispositivo, la dirección MAC, avisar con antelación de las condiciones de realización de un examen, unas recomendaciones expresas de poder grabar determinados exámenes, sobre todo aquellos en los cuales se iba a valorar el desempeño visual y auditivo por parte de los estudiantes, por ejemplo, en una presentación. Y bueno, y otro tipo de requisitos que nosotros pusimos y que tienen ustedes aquí en la transparencia que bueno, no hemos quedado, pero luego les enviaré por PDF para que la puedan distribuir sin ningún tipo de problema, ¿vale? ¿Cuál ha sido el resultado de la evaluación en nuestra universidad en este modelo docente online? Bueno, pues hemos tenido un poco de todo, ¿no? En primer lugar, yo quisiera destacar, como he dicho, que los recursos tecnológicos que tenemos no permiten hacer proctoring y limitan la posibilidad de videovigilancia, sobre todo porque la legislación de protección de datos así lo indica. La experiencia de evaluación online ha generado comentarios muy diversos por parte de profesores y estudiantes, como me imagino que habrá pasado también en sus facultades. Hemos tenido quejas por parte de profesores de que los alumnos no se tenía control sobre ellos y que copiaban demasiado. A los estudiantes se quejaban de que los profesores les hacían pruebas muy restrictivas para poderse conectar y se sentían muy invadidos en su privacidad, pero también hemos tenido felicitaciones, tanto por parte de profesores como por parte de estudiantes, porque sobre todo, yo creo que esto es muy importante resaltarlo, como universidad no hemos dejado de ejercer nuestra responsabilidad, que es la de formar a nuestros estudiantes. En términos generales, todos han cumplido con su responsabilidad, estudiantes y profesorado. Y, bueno, nosotros no evitamos, o sea, no se ha evitado que haya malas prácticas. Es decir, hay alumnos que copian, como pasa en el mundo real y en el mundo presencial, pero también es verdad que hay profesores que no han sido capaces de avanzar en modelos diferentes de evaluación y que se han centrado mucho en los exámenes tradicionales, lo cual a los estudiantes tampoco les ha gustado. Estas son unas gráficas que son muy recientes, son datos que me han pasado esta misma mañana, porque hemos tenido los datos hace bien poco, de cómo, de manera muy resumida, ha evolucionado las asignaturas del segundo cuatrimestre. Es decir, nosotros empezamos el cuatrimestre, que para nosotros es el segundo, para ustedes es el primero. Lo empezamos en febrero, se interrumpió todo en marzo, es decir, habíamos dado 1 mes y medio de clases presenciales y a partir de ese momento todo se movió a online. Si comparamos las asignaturas del segundo cuatrimestre de este año, de este curso, con los cursos anteriores, lo tienen aquí en la transparencia, tanto para grados como másters. Grados son las titulaciones, no sé cómo le llaman en Argentina ahora en este momento, la licenciatura o una ingeniería de 4 años, y los másters son posgrados. Bueno, aquí tenemos porcentajes de cómo han evolucionado. Por ejemplo, en el caso de los grados, ha habido una bajada en la no presencialidad, NP significa no presentados, eso quiere decir que se han presentado más estudiantes a las pruebas de evaluación. El rendimiento ha subido, tenemos un rendimiento medio, yo creo que ha subido como medio punto, estábamos alrededor del 0,8, el 80% de rendimiento y nos ha subido al 86, 87%, si no recuerdo mal, en los grados.
Y luego la distribución de las notas para los suspensos menores de 5. Nosotros aquí en España evaluamos y ranqueamos o calificamos entre 0 y 10. ¿Vale? Eso significa que menos de 5 puntos significa que se ha suspendido la asignatura. Entonces, como pueden ver ahí, ha descendido el número de suspensos, pero es curioso cómo se ha movido la distribución de la nota. Ha aumentado la nota entre el 7 y el 9, ha descendido entre el 5 y el 7 y han aumentado también las notas excelentes, mayores del 9. ¿De acuerdo? En el caso de los másters, la variación es menor porque los másters ya se tenía una docencia, no voy a decir que online, pero sí más acorde con la realización de proyectos, de tareas, en vez de hacer tantos exámenes. Aún así, se aprecia una ligera mejoría, tanto en el rendimiento como en la tasa de no presentados, que ha descendido también, y sucede lo mismo que antes. Las notas han mejorado sobre todo en la parte alta. ¿De acuerdo? Estos son datos que los tengo de esta misma mañana. Unas reflexiones finales sobre el proceso de evaluación, que quisiera que nos ayudaran al conversatorio o a las preguntas que vamos a tener a partir de enseguida cuando acabe. En primer lugar, los estudiantes están más preparados para una docencia online y demandan una buena planificación de la docencia y del aprendizaje, especialmente de la evaluación. Nosotros tenemos un reto muy importante a partir del 1 de septiembre. Pasado mañana nosotros cerramos la universidad y nos vamos un mes de vacaciones. Es el mes de agosto, que coincide con el verano en esta zona del planeta, y retomamos las clases a primeros de septiembre y tenemos previsto empezar, si los números de la epidemia acompañan, cosa que yo dudo muchísimo, lo digo de manera clara, en mitad de septiembre. ¿Vale? Si todo va bien, a mitad de septiembre volveremos a empezar. Pero los estudiantes que están preparados demandan una mejor planificación y sobre todo la evaluación. ¿Qué pasará si tenemos que confinarnos otra vez por culpa de los rebrotes de la epidemia y vuelve todo a online? Porque tenemos prevista lo que llamamos una presencialidad adaptada, una presencialidad restringida, ¿de acuerdo? Demandan, por tanto, los estudiantes mayor planificación en la evaluación. No comprenden los estudiantes por qué los profesores estamos tan empeñados en comprobar que no copian. Ellos dicen que perdemos demasiado tiempo haciendo instrucciones para evitar que copien en vez de preparar exámenes más trabajados para que ellos los puedan realizar de manera más garantista. ¿De acuerdo? Y es obvio que los estudiantes van a copiar, porque está en la naturaleza del ser humano de buscar atajos. ¿De acuerdo? Nosotros nos deberíamos preguntar lo siguiente: ¿por qué un estudiante decide copiar en un acto de evaluación? Estamos hablando ya de personas maduras, mayores de 18 años. Yo sé que los contextos universitarios son diferentes en España y en Argentina, pero aquí en España nosotros decimos, ellos vienen ya voluntariamente a la universidad. Es verdad que la vida les lleva poco a poco a que a partir de los 18 años lleguen a la universidad y muchos vienen con una cierta desmotivación, pero se supone que están estudiando aquello que les gusta y que vienen voluntariamente. Por lo tanto, ¿por qué deciden copiar en un acto de evaluación? ¿Cuál es muchas veces no nos preguntamos eso. Bueno, yo creo, y estas son reflexiones mías particulares, que es verdad que esto es lo que dicen los profesores, lo que hay en la pantalla. Los profesores piensan que el alumno tiene falta de compromiso con el aprendizaje. O a veces piensan que directamente el alumno no tiene un nivel académico suficiente y como no tiene un nivel académico suficiente, busca copiar para intentar superar una asignatura. Es decir, no puede, no es capaz y la única alternativa que tiene es copiar. O bien le falta madurez en el sistema, porque los profesores, desde nuestra posición, pensamos que no tiene ningún sentido que un estudiante copie. Lo que tiene sentido es que un estudiante se esfuerce para poder superar y aprender la asignatura. Pero si tú les preguntas a ellos, a los estudiantes, probablemente te dirán que no confían en el sistema. No ven que el sistema esté cercano a ellos. Y luego han estado viendo, estos son ideas que yo he propuesto, que pongo aquí en la transparencia, pero que yo como vicerrector he recibido directamente de los diferentes estudiantes en esta fase, ¿no? Ellos nos dicen además que las condiciones de evaluación son muy rígidas. Por ejemplo, ¿qué es algo que han hecho los profesores para evitar que los alumnos copien? Como saben que están en sus casas y van a tener el material para poderlo copiar y el teléfono móvil para poder hablar con sus compañeros al mismo tiempo que responden a un examen, pues por ejemplo les han puesto un examen de tipo test con muchas preguntas y con muy poco tiempo para resolver. Y además imposibilitando
que vuelvan hacia atrás, es decir, para que recapaciten. ¿Eso qué está generando en los estudiantes? Un estrés a la hora de resolver un problema, un examen que efectivamente no le da tiempo a consultar con otros compañeros ni a poder consultar material. Pero claro, a ellos les genera un estrés tremendo. Esto nos lo han enviado y entonces ellos piensan que las condiciones de evaluación son muy rígidas. Y además, la desconexión con el aprendizaje. Yo les digo a ustedes, cuando los alumnos van al aula y están atendiendo a un profesor, sabemos que muchas veces no nos están atendiendo, pero pueden estar consultando algo con sus compañeros o de vez en cuando conectan con lo que decimos. Pero un problema de las clases con videoconferencia es que yo creo que un alumno no aguanta más de 10 o 15 minutos escuchándonos a nosotros hablando a través del monitor, que a veces no tenemos buena dicción y se nos resulta muy pesado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo creo que los alumnos piensan también que la desconexión con el aprendizaje es un problema. Yo esta misma semana estuve leyendo un artículo que se publicó en esta web, este recurso que se llama Inside Higher Education, que se llama, bueno, en inglés es la mejor manera de hacer que los estudiantes dejen de copiar en cursos online, dar mejor docencia. El artículo, no sé si es disruptivo o busca polemizar, pero tiene sus argumentos. Es fácil encontrarlo, lo pueden encontrar con este título directamente en internet y lo pueden leer. Yo se lo recomiendo. El artículo está basado en un webinar que se hizo por parte de Wiley, que hablaba sobre todo de la integridad académica en la época del aprendizaje online. Y ahí se hizo una encuesta al profesorado, más de 3.000 profesores contestaron que el 93% de ellos pensaban que los estudiantes son dados a copiar información online. De hecho, el 62% dicen que muy probablemente los estudiantes en la etapa de formación online van a copiar. Sin embargo, en un webinar que se realizó, se indicaba que cuando se les preguntó en otras circunstancias a los estudiantes si ellos copiaban, poco más del 11% de los estudiantes reconocía que copiaban. ¿Cuándo los estudiantes son más propensos a copiar? O hacer acciones que le llamamos deshonestas con el aprendizaje, cuando están en una situación de estrés y de presión que les hace dudar de ellos mismos. ¿De acuerdo? De hecho, este señor, que es vicepresidente de una universidad en Maryland, decía también que cuando los estudiantes no se sienten conectados, no tienen ese sentido de comunidad, cuando están fuera y desconectados del sistema, es cuando también tienden a hacer o a buscar acciones que son de carácter deshonesto. Bien, yo, para ir acabando, mis consideraciones finales son las siguientes. Están basadas en mi experiencia, tanto como profesor como vicerrector. Yo creo que el sistema educativo está basado demasiado en la desconfianza. Es decir, el estudiante tiene que demostrar que ha aprendido. Los estudiantes siempre tienen que demostrarlo. Deben que demostrar el aprendizaje en contextos muchas veces rígidos. Esto les hace desconectarse y descreer en el sistema. Y esa desconexión les lleva a no tener compromiso y, por tanto, a cometer acciones de carácter deshonesto. Estamos hablando de copiar, ¿de acuerdo? En mi opinión, es importante que como profesores generemos un entorno de confianza en nuestras asignaturas. Un entorno de confianza que permita que los estudiantes estén conectados no solamente con nosotros, sino también con sus compañeros, haciendo esa especie de comunidad que es necesaria en el entorno educativo. Esta conexión con la titulación, cuando el estudiante está conectado, yo creo sinceramente que les lleva a un compromiso con el sistema educativo y a un estar más motivados. Nuestra labor como profesores es hacer que los estudiantes estén motivados. Y si un estudiante está motivado, tiene tendencia a asumir lo que se le propone como resultado de aprendizaje, a involucrarse en sus obligaciones y adopta una actitud más honesta. En mi opinión, y este es el mensaje que quería darles, es que si nosotros como profesores generamos confianza, los estudiantes nos van a devolver compromiso. Y este debería de ser el mensaje y el objetivo nuestro en esta época, más allá de estar preocupados si los estudiantes tienen que activar la webcam
mientras están realizando un examen a distancia. Yo acabo aquí, muchísimas gracias. Como digo, les voy a compartir las transparencias, ahora luego a Ana María se las enviaré en formato PDF para que la pueda distribuir libremente. Aquí tienen ustedes tanto mi correo electrónico como mi usuario en Twitter, por si quieren cualquier cosa, estoy a su disposición y encantado de compartir y de partir con cualquiera de ustedes. Y voy a intentar desconectar la pantalla y yo creo que ya está. Perfecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Eduardo. Bueno, le doy el paso a mis colegas que van a moderar las preguntas para ordenarlas por temáticas y comenzamos el diálogo entonces. Bueno, hola Eduardo, buenos días. Hola, buenos días. Ustedes están trabajando en un modelo centrado en la formación de competencias, ¿sí? Y por otro lado, usted planteaba la importancia de que los estudiantes se involucren con sus actividades, la importancia de generar confianza, que generar confianza nos devuelve compromiso. En este sentido, ¿cómo trabajaron ustedes, con qué plataformas, cómo implementaron la docencia virtual y con qué plataformas o qué herramientas consideraron ustedes las más importantes para desarrollar las asignaturas? Y en este sentido también, ¿cuál es la plataforma y cuáles son los recursos que ustedes utilizan para la enseñanza? Sí, tecnológicamente nosotros utilizamos como LMS un desarrollo de Sakai que le llamamos Polyformat. Es un desarrollo que se hizo para nuestra universidad desde ahí lleva muchos años. Se utilizó Sakai porque era más compatible con las bases de datos y sistema de información de la universidad en ese momento, pero en definitiva es un LMS como cualquier otro, como puede ser Moodle o como pueden ser Blackboard, que suelen tener las herramientas y los recursos habituales de chat, de poder generar tareas o asignaciones, poder generar exámenes a distancia o poder tener incluido algún sistema de generación de apuntes dinámicos, en fin, aparte de repositorio. Nosotros recomendamos a los profesores que utilizaran la herramienta de exámenes, que está integrada dentro de Sakai, dentro de Polyformat, perdón, y sobre todo utilizar también las tareas y los tests, es decir, estos tres elementos que están integrados, como digo, dentro de Polyformat, fue nuestra recomendación básica, más allá de que pudieran utilizar otros. De hecho, por temas de protección de datos, insistimos a los profesores que no podían utilizar otro tipo de herramientas que no fueran las corporativas, porque si no se incurre en un problema de compartir datos a través de plataformas sobre las cuales no tienen control. Por ejemplo, una de las primeras, voy a llamarle tentaciones de los profesores era organizar un Skype con sus estudiantes. Bueno, pues no podían hacer un Skype con sus estudiantes porque eso requería tener el correo electrónico, etc. Nosotros lo que tenemos es que desde hace años tenemos una licencia de campus para toda la universidad de Office 365, que integra diferentes herramientas, dentro de ellas Teams, que es la plataforma de videoconferencia. Al tener Teams, nosotros instamos a los profesores que desde el primer momento activaran su cuenta universitaria con Office 365 para poder utilizar Teams como plataforma de videoconferencia con los estudiantes. Esto ha funcionado realmente muy bien porque automáticamente se generó para todas las asignaturas y todos los grupos el grupo en Teams. De manera que yo como profesor, si tengo la asignatura, yo imparto una asignatura que se llama diseño y fabricación por computadora. Esa asignatura yo inmediatamente tenía mi grupo en Teams, de manera que si yo tenía que organizar alguna sesión de videoconferencia con mis estudiantes, lo único que tenía que ir es acudir a Teams y programar una videoconferencia y los estudiantes recibían el mensaje. Esta es la aplicación corporativa que nosotros tenemos y que hemos venido utilizando y que ha funcionado muy bien durante todo este tiempo. Evidentemente,
durante los primeros días, sobre todo creo recordar que fue el segundo día, hubo algún fallo técnico porque era el inicio, de repente todo el mundo se estaba conectando online a plataformas que no se habían utilizado, pero inmediatamente los servicios informáticos de la universidad lo que hicieron fue dotar de recursos y dimensionar los servidores para que esto no volviera a tener problemas. De hecho, uno de los problemas que en principio podían surgir era el tema de que cuando se hiciera un examen y hubiera muchos alumnos conectados, como los exámenes se hacen siempre con una sesión cronometrada, por ejemplo 40 minutos o 90 minutos, los estudiantes se veían mucho conectados, podían tener problemas a la hora de entregar el examen. Entonces se hicieron sesiones de prueba de carga para determinar si el sistema iba a soportarlo. Y en principio ha ido todo muy bien, no hemos tenido problemas, han hecho un gran número de pruebas de evaluación. Nuestra universidad tiene 25.000 estudiantes y 2.500 profesores y no hemos tenido, en principio, problemas técnicos. Buenas tardes, Eduardo. Hola, ¿qué tal? Una consulta que tiene que ver con lo general, ¿no? Comentabas recién que tuvieron muy buena respuesta en general de las partes de técnicas o tecnológicas del sistema. ¿Qué pasó con aquellos estudiantes que tuvieron algún tipo de problema de conectividad y cómo lo pudieron resolver? Sería una de las primeras cuestiones. Y después, si utilizaron algún otro recurso más allá del Teams cooperativo para poder sostener el acompañamiento del estudiantado. Te respondo primero a esta última pregunta. No, y además nuestro delegado de protección de datos nos instó a que no se debían de utilizar herramientas que no fueran corporativas por un problema de protección de datos. Hay que tener en cuenta que igual que hay estudiantes que copian, que son deshonestos, ha habido estudiantes que estaban esperando un pequeño fallo técnico para poder reclamar un acto de evaluación o cualquier prueba. Entonces no había que dar ningún tipo de coartada a los estudiantes. Entonces, esto fue muy importante y se avisó a los... Yo, de hecho, personalmente he tenido que hablar con algún profesor para decirle no propongas esto porque si lo propones puedes tener un problema, luego tienes un estudiante reclamándote ese acto de evaluación o cualquier cosa y entonces se puede anular y entonces esto es un problema muy tremendo, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que hemos trabajado bastante para que los profesores utilicen las herramientas corporativas y son las que he utilizado, ¿de acuerdo? Con el tema de la conectividad de los estudiantes, efectivamente, uno de los problemas iniciales es si yo tengo que dar clases en remoto, los estudiantes en sus domicilios o cualquiera que fuera el lugar donde se han quedado confinados, que es como se quedaron, tienen que tener conectividad a Internet y tienen que tener dispositivos informáticos para su uso, ¿de acuerdo? Nosotros comenzamos a hacer indagaciones, hicimos encuestas con los estudiantes. Alguna escuela hizo llamadas telefónicas a todos sus estudiantes para saber qué condiciones tenían. Y hay un porcentaje de estudiantes que dijeron, no muy alto, muy bajo, que indicaron que o bien vivían en un pueblo donde la señal de Internet era bastante baja o que tenían algún problema. Entonces se ha hecho préstamo de ordenadores portátiles y de dispositivos tipo tablet para que los estudiantes pudieran conectarse y ha habido acuerdos con compañías telefónicas para proporcionarles tarjetas SIM con un número de datos determinados a un costo bastante bajo. Además, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Universidades ha ayudado bastante con esto y yo creo que hemos llegado al 100%, si no casi el 100% de los estudiantes con esta metodología. Hemos tenido quejas, pero las hemos ido resolviendo por el camino. ¿Fabi? Sí. Pensando un poco en las cuestiones generales de la evaluación, de preguntas generales que están surgiendo en torno a la evaluación. ¿Cómo organizan los procesos de evaluación en asignaturas de los primeros años, de las carreras, y cómo manejar la evaluación virtual cuando el grupo es muy numeroso? Vale, este ha sido uno de los principales problemas y las principales quejas. Nosotros, es obvio que cuando tienes una asignatura, yo pongo mi caso, yo tengo una asignatura de segundo cuatrimestre. A mí me pilló en mitad cuatrimestre y lo que pasa es que yo doy una asignatura optativa de último año, tengo 30 estudiantes, es decir, que más de la mitad de los estudiantes son extranjeros, se tuvieron que ir cada uno a su país, pero yo ya había entrado
Yo les había asignado el trabajo o el proyecto de asignatura y ellos han podido trabajar a distancia tranquilamente. De hecho, yo tradicionalmente lo que hago es que les dejo una parte del curso para que ellos desarrollen el proyecto en el propio aula. Yo lo estoy haciendo el seguimiento, ellos me preguntan, vamos ajustando. Con esta emergencia sanitaria yo no he podido estar con ellos, pero lo que hice es que les hice un plan de seguimiento. Todas las semanas los estudiantes me enviaban un reporte de cómo estaban trabajando y yo les hacía un feedback. De hecho, yo creo que he trabajado más la parte de seguimiento que la parte de resolución final, porque ellos me hacen una presentación que siempre me la hacen en el aula. Este año les he pedido que me graben un vídeo. Esto obviamente es muy difícil de hacer cuando tienes una asignatura de primeros cursos, que es de carácter básico y donde tienes muchos estudiantes, ¿vale? ¿Cuál es nuestra recomendación? Nuestra recomendación es, entendemos que vas a tener que hacer exámenes, no hay más remedio que hacer exámenes aquí dentro. Recomendamos mucho que se hagan asignaciones de tareas o que los estudiantes también puedan enviar algún tipo de pequeño reporte, exámenes tipo test, etcétera. Es decir, diversificar sobre todo. Y cuando haya exámenes, intentar hacer exámenes que les lleven a razonar. Ese tipo de exámenes donde no importa que tengan los materiales. Es decir, más que exámenes centrados en memorística, exámenes donde ellos tengan que aplicar. ¿De acuerdo? Obviamente esto conlleva un trabajo muy importante por parte del profesorado, porque no es lo mismo corregir un examen donde tú sabes que si la solución es 5, está bien, y si no está mal, sino que el razonamiento implica, son diferentes caminos y el profesor lo tiene que resolver. Y aquí ha habido quejas, no lo voy a ocultar, por parte de los profesores diciendo que han tenido que trabajar mucho más. Y es verdad, han tenido que trabajar mucho más. Yo diría, ahora que no me oyen mis compañeros, que habrán tenido que dedicar más tiempo a la docencia que a la investigación, que es uno de los problemas que ellos siempre tienen, pero es que yo siempre digo que nosotros somos en primer lugar docentes, ¿de acuerdo? Y yo creo que se entendería muy poco que nuestros enfermeros, nuestros médicos hayan estado en primera línea de batalla trabajando y exponiendo sus vidas y que nosotros nos quejemos de que tengamos que trabajar más para poder atender a nuestros alumnos, ¿de acuerdo? Pero no obstante, efectivamente han tenido que trabajar más, han tenido que hacer exámenes que no son fiables al 100%, ¿de acuerdo? Pero yo les acabo de mostrar los resultados, es decir, hemos tenido más alumnos que se han presentado a los exámenes, es verdad que han mejorado las notas. Los profesores saben que en algunos casos han copiado, pero yo creo que no han copiado tanto. Y de hecho yo siempre pongo mi hijo está estudiando en la universidad. No en mi universidad, gracias a Dios, porque si no tendría un conflicto tremendo con él. Está estudiando en otra universidad. Y un día hizo un examen de matemáticas, de primero, y ¿qué tal? ¿Te ha salido muy bien? Etcétera. Y yo le dije, pero es que has estado copiando, que yo te he visto, que estabas con el teléfono móvil, con tus compañeros, con el celular, etcétera. Y él me dijo, yo no estaba copiando. Si yo hubiera estado copiando, tendría el libro al lado y estaría copiándome. Yo lo que estaba era resolviendo de manera colaborativa los ejercicios con otros compañeros. Y es verdad, porque no le pude decir que no, es verdad que había... Cuando se hace esta resolución colaborativa, los estudiantes también aprenden, que es algo que nosotros deberíamos de meternos en la cabeza, es decir, el examen también sirve para aprender. Es obvio que si en esa resolución colaborativa mi hijo hubiera estado simplemente mirando los resultados y al final los hubiera copiado, eso sería copiar. Y es un riesgo que existe, es un riesgo que tenemos. Pero yo insisto, con motivación, esto se sobrepone, ¿de acuerdo? Me imagino que la siguiente pregunta es ¿cómo trabajamos la motivación de los estudiantes? No era la siguiente pregunta, pero claramente es la necesaria, pero te la redoblo. Es decir, uno trabaja la motivación del estudiante de parte de nuestro lado, pero ¿cómo motivás al docente para que entienda esta lógica de cambio en las formas de apropiación del aprendizaje de los estudiantes? Esa sería mi pregunta más amplia. A ver, es obvio que cuando tienes asignaturas con 30, 40, 50 estudiantes, trabajar la motivación es más fácil porque los tienes durante un cuatrimestre, puedes estar con ellos, te puedes acercar al estudiante que tú ves que está desconectado y en el aula tú puedes, pues no sé, como digo yo, te acercas y le das como un pequeño meneo para que se active. Y los estudiantes lo reciben bien en general, pero cuando tienes 100 y pico alumnos en el aula o grupos muy grandes, esto es muy complicado, ¿de acuerdo?
Hay muchas técnicas y hay mucha bibliografía con el tema. Se pueden hacer grupos. Yo a veces les comento a mis compañeros que se pueden hacer trabajos en grupo con 100 estudiantes en el aula. Y me dicen, no puede ser, porque luego yo no los puedo seguir. Digo, ¿cómo que no? Digo, tú haces grupos relativamente grandes, 6, 7, 8 personas trabajando en un proceso. Y tú les dejas que durante 2 o 3 semanas estén aplicando conceptos. No nos empeñemos en que nosotros tenemos que explicarlo todo. Hoy en día en Internet hay 1 millón de recursos, gente que habla mucho mejor que yo para contar las cosas. Digámosles, ahí tienes a esta persona que te lo va a contar. Ahora centrémonos en cómo se aplica. Y entonces la gente me dice, sí, pero cuando tú tienes un grupo grande no todos trabajan. Digo, no pasa nada. Ese trabajo va a tener, no sé, un 20% de la nota, ¿vale? Pero yo lo que voy a hacer es que a la primera semana voy a hacer una pequeña, voy a pedir que cada un miembro del equipo explique en qué punto del proceso de trabajo está delante de toda la clase. Yo elegiré el miembro del grupo al azar y lo que él cuente vale un porcentaje de la nota para todos los del grupo. Ya veréis cómo se activan todos, porque los alumnos matan por medio punto, y esto lo hemos visto todos. Hay que buscar técnicas que muchas veces están basadas en la confianza, en la estimulación. El 100% de nuestros estudiantes no van a estar conectados. Esta es la realidad. Pero cuantos más conectemos, mejor. ¿De acuerdo? A mí me gusta pensar que el alumno que está conectado, que el alumno que sigue la ruta educativa que nosotros les marcamos, al final debería aprobar la asignatura. Voy a cambiar mi frase. Debería aprender. Si nosotros no somos capaces de trazar un camino educativo para que el alumno aprenda, yo creo que no somos buenos profesores. Y si trazamos ese camino educativo y el alumno con compromiso, porque es necesario que el alumno ponga compromiso por su parte. Lo que no puede ser es que todos sabemos que hay alumnos que llegan muy desmotivados o que tienen un carácter pues, que no va con ellos a la universidad, lo sabemos. Pero el alumno con un mínimo compromiso que siga nuestra ruta educativa, ese alumno debería aprender. Debería aprender. ¿Cómo trabajaron específicamente en las materias que tienen uso de laboratorio, que requieren el uso del laboratorio? Bueno, aquí este ha sido uno de los grandes problemas también junto con la evaluación. Afortunadamente nosotros tenemos un recurso que le llamamos Polylabs, donde muchos profesores han preparado laboratorios en remoto, ¿de acuerdo? Con herramientas y programas que tienen. Tenemos muchas herramientas informáticas y muchas de las prácticas son informáticas y esas se pueden hacer en remoto. Alguien me pregunta, pero en una práctica de química, en un laboratorio donde hay que mezclar reactivos, etcétera, ¿es insustituible? Y yo le diré, sí, es insustituible. Porque no, eso se tiene que hacer presencial. La pregunta ¿es realmente imprescindible para la asignatura? ¿O se puede sustituir visionando un vídeo que esté en internet o que el propio profesor prepare para que el alumno pueda comprenderlo? He de decir que en gran número de casos los profesores han conseguido encontrar un sustituto a las prácticas de laboratorio a través de las prácticas remotas o con vídeos o con material alternativo. Y les hemos pedido que aquellas prácticas realmente imprescindibles, no para la asignatura, sino para la titulación en su globalidad, se reprogramaran para el curso que viene, esperando que el curso que viene puedan realizarse en presencial. Esta reprogramación se puede hacer en asignaturas relacionadas o bien, si no existe una asignatura íntimamente relacionada, se puede hacer como una actividad de carácter obligatorio para el año que viene para los alumnos que este año cursaron determinadas asignaturas. Esto es lo que nosotros hemos arbitrado y que en principio esperamos que se pueda hacer el curso que viene. Perdón. Otra de las preguntas que aparece y que tiene que ver con esta evaluación formativa, ¿no? esta evaluación de trayecto, de control, es cómo pueden aplicar o cómo aplicaron ustedes, en su caso, si lo aplicaron modelo de rúbricas, modelo de seguimiento, de tipo de trayectoria. Por ejemplo, lo nombraste en tu presentación, esta idea de pensar un portfolio recorriendo determinados trayectos formativos. Si nos podés comentar un poco cómo fue la experiencia en tu universidad. Bueno, yo no soy capaz de decir
¿cuántas asignaturas han hecho este tipo de seguimiento? Para nosotros, insisto, yo creo que el seguimiento ha sido muy importante y lo hemos pedido porque pensábamos y siempre, y mantenemos, y además soy muy creyente con esto, que los estudiantes necesitan una realimentación de su trayectoria, de su aprendizaje para poder avanzar. Efectivamente, en algunos casos, lo que han hecho muchos compañeros es que han sustituido pruebas que eran de carácter tradicional por realización de pequeñas tareas. Estas tareas, en suma, hacían este portfolio del cual estamos hablando, ¿de acuerdo? Porque los entregables resultados de la tarea al final configuraban ese portfolio. Y esa es la manera en la que muchos de los compañeros han trabajado, más a veces que generar un proyecto. Un proyecto a veces implica un seguimiento que muchos profesores no se ven capaces de hacer a distancia. Y es verdad que hay que buscar algún tipo de herramienta que permita que los alumnos vayan reportando cómo van avanzando en el proyecto y nosotros seamos capaces de poder realimentar. Y esto, digamos que esta acción continuada en el tiempo, que a veces se puede prolongar un mes o mes y medio, en algunas asignaturas que son de proyectos se ha hecho, pero en otras lo que se ha hecho es más utilizar pequeñas tareas, asignaciones, que generaban un resultado y que finalmente se hacían dentro de un portfolio. Yo creo que esta es la clave en un entorno de docencia online. Es decir, pongamos un ejemplo. Yo tengo una asignatura donde originalmente yo iba a evaluar a mis estudiantes con 3 exámenes parciales. Esto es muy habitual, ¿de acuerdo? Tengo un cuatrimestre, hago 3 exámenes parciales y dependiendo luego de lo que hayan aprobado o suspendido, puedo hacer un examen final donde los estudiantes pueden recuperar una parte que hayan suspendido o recuperan todo. Esto es muy habitual, ¿vale? Pues nosotros les decíamos, no hagas 3 exámenes, sustituye al menos 1 o 2 de los exámenes por pequeñas tareas entregables. Porque esto lo que hace es distribuir el peso, diversificar los medios y eliminar el riesgo, porque si los estudiantes copian en los exámenes, pues hagámosles otras cosas, ¿de acuerdo? Y esta ha sido... Yo creo que ha sido la solución mayormente aceptada por los profesores y la que ha funcionado mejor. Quisiéramos preguntarle, Eduardo, ahora, ¿qué acciones han desarrollado con ingresantes? Porque imaginamos o sabemos que no es lo mismo el recorrido que hacen los estudiantes cuando ya conocen la institución, conocen formas de funcionamiento, ¿sí? Y bueno, y en realidad sabemos la dificultad que implica para quien ingresa a una institución universitaria entender sus códigos, sus normas de funcionamiento. Si a esto le sumamos las condiciones actuales, nos parece que es bastante más complejo, ¿no? Entonces, nos gustaría saber cuál ha sido la experiencia de ustedes en relación con los estudiantes que están haciendo sus primeros pasos en la universidad. Bueno, afortunadamente a nosotros esto nos pilló en el segundo cuatrimestre. A ustedes les ha pillado en el primer cuatrimestre, que es más complicado todavía, ¿vale? Pero efectivamente los estudiantes de primer año son estudiantes que necesitan tener una, ¿cómo diría yo?, una mejor acogida dentro de la universidad, porque si no tienden a desconectarse, ¿no? Y esto ha sido un problema, porque es que realmente no hemos podido planificar nada. Es decir, nosotros nos encontramos de un día para otro que el viernes nos fuimos y dijimos, el lunes va todo online. Entonces, lo que se ha hecho es todo online. ¿Qué ha ayudado? Nosotros tenemos un plan de acción tutorial para alumnos de nuevo ingreso, donde prácticamente todos los estudiantes de nuevo ingreso de la universidad tienen un profesor tutor. El tutor tiene a un grupo de estudiantes a los que tutoriza, a los que ayuda con aquellas dudas que tienen genéricas del carácter académico. Es decir, yo puedo ser profesor de una asignatura de último año, pero al mismo tiempo puedo ser tutor de 10 estudiantes de nuevo ingreso. Y mi experiencia como profesor les ayuda a recomendarles, a ayudarles con técnicas de estudio para que se mantengan conectados, etc. El plan de acción tutorial ha sido básico en esta fase, porque nos ha ayudado mucho con los estudiantes de nuevo ingreso. No hemos podido planificar nada, porque ha sido imposible planificar nada.
¿Qué estamos haciendo ahora? Estamos planificando el año que viene y todas las titulaciones están preveyendo que para estudiantes de primer año todas las actividades van a ser presenciales. Es decir, se va a priorizar que el estudiante de primer año esté en presencial. ¿Qué es lo que está pasando? Desconozco exactamente el contexto en Argentina en estos momentos. Aquí en España estamos en una fase que se llama de nueva normalidad. Y esa nueva normalidad implica que no nos podamos juntar más de un número determinado de personas al mismo tiempo en un espacio cerrado. Entonces, aquí se está hablando por redondear de que los aforos van a ser del 50%. Esto significa que si yo antes programaba una sesión de clase con 70 estudiantes, pues el año que viene voy a tener como máximo 35. Pero dentro de esa presencialidad restringida vamos a priorizar que todos los estudiantes del primer año tengan presencialidad, porque entendemos que si no les acogemos, si no les damos esa priorización, la desconexión va a ser muy rápida y nosotros no queremos eso. Aún así, yo tengo un pensamiento. Los estudiantes están mucho más preparados que nosotros para un mundo digital. Es decir, si nosotros somos capaces de planificar bien una docencia digital, el estudiante va a estar conectado. Pero es verdad que nosotros, yo me imagino que su universidad también, somos una universidad dimensionada para la presencialidad y nosotros nos caracterizamos por generar actividades motivadoras en el ámbito presencial. El hecho de que los estudiantes no puedan venir es un problema. Es un problema. ¿Qué estudiante tiene capacidad de aprendizaje autónomo? Pues el que es un poco más maduro. Por eso nosotros lo que finalmente vamos a priorizar para el curso que viene es que los estudiantes de primer año tengan todas sus actividades en presencial. ¿Qué pasará? Que al haber una presencialidad restringida van a ocupar mucho los espacios de las escuelas, de las facultades, y por tanto no habrá espacio para que haya presencialidad para otras asignaturas. Y no va a haber más remedio que las asignaturas de tercero y de cuarto sean todos online, porque no caben todos los estudiantes al mismo tiempo. Ustedes están ahora... Perdón, Fabi, la pregunta siguiente a esto que está comentando él tiene que ver con esto. ¿Cómo ven la educación remota o la educación virtual o a distancia, desde mi punto de vista mediada por tecnologías, para generar estos espacios del saber hacer, por ejemplo, ¿no? Que son una de las cuestiones más vinculantes tanto en la politécnica como en la tecnológica, ¿no? Sí, a ver, nosotros aquí en Valencia somos dos universidades, la Universidad Politécnica, que como su nombre indica es de carácter tecnológico, tiene básicamente ingenierías, y tenemos la universidad que antes se llamaba Literaria, que es la Universidad de Valencia, que tiene carreras de carácter más científico-humanístico. Ha habido una diferencia brutal entre las dos universidades en esta fase, porque nosotros hemos tenido que arbitrar actividades docentes más dinámicas. En muchos casos, imagínense una titulación de historias, es una titulación de humanidades donde muchas veces a los estudiantes se les ha dado material y se les ha dado autonomía para trabajar. En ingeniería no puede ser. El profesor está continuamente haciendo demostraciones con el pizarrón y con otro tipo de materiales, ¿de acuerdo? Yo creo que a mí me gusta la presencialidad, me gusta estar en el aula, tener a los estudiantes y el trato cercano. Pero yo creo que hemos descubierto que muchas cosas se pueden hacer a distancia. No creo que todas, ¿vale? Pero hemos descubierto que a lo mejor no hace falta dar todas las sesiones que hemos programado en nuestra asignatura. Centrémonos en aquellas sesiones que son realmente importantes, aquellas que como profesores entendamos que los estudiantes tienen que atender. Invitémosles a que consulten otros materiales que sabemos que existen o que nosotros les hemos preparado. Y que la presencialidad se convierta más en una experiencia de hacer, de resolver, de conectar con nuestros compañeros. ¿De acuerdo? Ese yo creo que sería el mensaje futuro, pensando en que vamos a tener, o sea, que cuando acabe todo esto, la presencialidad volverá a ser la regla en nuestras universidades. ¿De acuerdo? Ese debería de ser el foco. ¿Qué va a pasar el año que viene? El año que viene probablemente vamos a estar en un porcentaje muy alto en online. Probablemente. Mi mensaje es,
vale, nos hemos adaptado como hemos podido, pero ahora hay que planificar. Y la planificación conlleva una reflexión interna en las asignaturas, sobre todo para pensar si todo lo que nosotros estamos incluyendo es esencial. Como profesores tendemos a pensar que todos los temas de nuestra asignatura son súper esenciales y que si un alumno no sabe algo es que no va a ser ingeniero en la vida. Y esto es un error muy grande, pero muy grande. Sobre todo yo doy clase en informática. En informática no vale de nada lo que dimos hace 10 años. De nada. ¿Qué es lo que ha quedado? Ha quedado el pozo, el saber pensar, la cultura del informático. Y esto es lo que hay que trabajar más y en lo que hay que centrarse más. Es decir, yo creo que el mensaje es relativicemos un poco, sobre todo la parte de conocimientos, centrémonos más en la parte de experiencia y en la planificación necesaria que tenemos que hacer el año que viene. Realmente como profesores reflexionemos sobre qué actividades son imprescindibles y cómo puedo utilizar los recursos tecnológicos para que nuestros alumnos, desde la distancia, con su autonomía, pero con su compromiso, sean capaces de hacer actividades que les sigan permitiendo avanzar en las enseñanzas y los aprendizajes de nuestras asignaturas. Que yo creo que tenemos muchísimo recorrido ahí. ¿De acuerdo? Justamente retomando esto que usted dice, Eduardo, de la reflexión interna al interior de cada una de las asignaturas, priorizando qué actividades son imprescindibles, cómo utilizar los recursos, qué estrategias de articulación entre asignaturas, digamos, ya saliendo de cada asignatura y pensando en el plan en general y en la articulación entre las distintas asignaturas, tanto del mismo nivel como de distintos niveles de la carrera, están ustedes pensando en llevar adelante? Nosotros hemos instado mucho a que los profesores, a ver, entendemos que en esta fase es difícil que los profesores hayan podido, voy a llamarle, coordinarse, ¿vale? Aquí se han adaptado y, bueno, buenamente han podido hacer lo que han podido hacer. Pero es necesario que para el año que viene se coordinen. Yo pongo un ejemplo. Si yo me coordino con otra asignatura durante el cuatrimestre para que las tareas que tengan que hacer los estudiantes funcionen y valgan para las dos asignaturas, probablemente los estudiantes estarán más aliviados en cuanto a carga de trabajo, le encontrarán más sentido a los aprendizajes, probablemente, es una manera también de motivarles, y como profesores también hasta nos podemos ahorrar trabajo, porque con un trabajo evaluamos dos asignaturas. Uno de los grandes problemas que hemos tenido es la carga de trabajo. Es decir, como profesores, ¿qué pasó? Detectamos malas prácticas en el minuto 1. Un profesor que decía, no hay más clases presenciales, no pasa nada. Lo tenéis todo en el repositorio, id mirando materiales que yo os iré dando trabajo. Entonces les iban poniendo trabajos pequeños y de vez en cuando les decían, la semana que viene un pequeño examen test de no sé qué. Y entonces los alumnos venían y nos decían, no podemos más, yo no puedo más. Es decir, porque tengo un profesor que me está dando trabajo todos los días y yo no puedo más. Claro, pero esto es un absurdo, esto no tiene ningún sentido. Es decir, en un entorno virtual tendemos a desconectarnos. Yo siempre hablo de la desconexión del alumno, pero ¿y la nuestra? Nos desconectamos también de la realidad. Y lo que hacemos es olvidarnos de que nuestra asignatura, que no es nuestra, intento siempre corregirme, la asignatura forma parte de un plan de estudios y se nos ha dado temporalmente la responsabilidad de impartir esa asignatura, pues se nos olvida que forma parte de un plan de estudios, que forma parte de un todo. Y en esta situación todavía más irreal, cada uno en su domicilio haciendo sesiones de Teams o de Zoom, pues al final el riesgo es que nos olvidemos de eso y que enviemos muchos trabajos a los estudiantes y los estudiantes acaban saturados. Y esto es un problema. Entonces hemos instado a los centros a que promuevan la coordinación, a que las tareas se hagan de manera coordinada y si puede ser también colaborativa. No puedo decirles que hayamos tenido todo el éxito que hubiéramos querido. Lo tengo que reconocer, porque todos sabemos que los profesores son dioses en su altar
y esto es muy difícil de resolver, pero bueno, avanzamos poco a poco. Yo creo que al final también el profesor se encuentra con una realidad, y es que no puedes tener una asignatura donde cuando te das cuenta que los alumnos no te responden, aquí está pasando algo, yo tengo que hacer, porque claro, tú al final no puedes tener una tasa de suspensos o de abandonos muy alta también. Entonces esto se va autorregulando, no a la velocidad que nos gustaría, pero se va regulando. Estábamos, por otro lado, leyendo la cantidad de agradecimientos que hay tanto en nuestra página dentro de Zoom como en la de YouTube. Gracias por la claridad, gracias por la idea. Creo que esto que estás planteando de tener una arquitectura de anticipación a lo que va a suceder, ya sabemos en qué estamos, ya sabemos cómo estamos bailando en este baile complejo, y nos permite este tiempo repensar actividades, repensar acciones, repensar articulaciones, que creo que es un eje central, ¿no?, dentro de un espacio formativo, pero en general, digamos, lo que estamos recibiendo ahora como respuesta a todo lo que expusiste y a todo lo que nos respondiste son muchísimos, muchísimos agradecimientos, así que te lo transfiero por parte de la organización. No sé, Fabiana, si tenés alguna otra consulta más para hacerle, si no tendríamos que pasarle ya la palabra a Estoy Ana. revisando. Muchas gracias, Eduardo, de serio. El chat, no. El agradecimiento, todos agradecen. No hay ningún problema en que si tienen alguna cosa que compartir, alguna reflexión que quieran enviarme, preguntas, dudas. Yo no tengo respuestas para todo, ¿eh? Yo les doy mi punto de vista en algunas cosas, mi experiencia en otras, pero ya en el PDF de la presentación va a ir mi correo electrónico, cualquier cosa a su disposición. Muchísimas gracias por ello. Bueno, gracias. Ana. Bien, bueno, muchísimas gracias, Eduardo. Ha sido impecable y un placer escuchar y compartir contigo toda tu experiencia. Le voy a pasar la palabra a nuestro decano, el ingeniero Jorge Omar del Jenner, que quiere saludar y conversar contigo unos instantes. Por supuesto. Buenos días, Eduardo. Hola, buenos días. Hemos estado juntos en el webinar de Confedi, y esta vez me tocó como decano de mi facultad, junto a la Secretaría Académica, organizar este ciclo de encuentros. Y desde ya agradecerte y felicitarte por esta charla. Creo que todos los que estamos escuchándote, fundamentalmente nosotros que somos docentes de ingeniería, coincidimos contigo que si bien el entorno de la virtualidad no va a reemplazar la potencialidad de lo que es la presencialidad, pero en esta emergencia sí nos ha sido muy importante para seguir formando a nuestros estudiantes y fundamentalmente para que los mismos sigan integrándose a cada una de nuestras unidades académicas. Estoy seguro que esta no va a ser la última reunión que tengamos contigo y desde ya te agradezco infinitamente por tu predisposición para acceder a esta charla que estoy convencido que nos ha enriquecido a todos. Y bueno, te mando desde aquí un abrazo enorme y ojalá podamos tanto ustedes como nosotros superar esta emergencia lo antes posible. Así que te mando un abrazo enorme. Seguro, muchísimas gracias por el abrazo, un placer, por supuesto, estar y compartir. A mí yo disfruto mucho con esto. No disfruto porque, digamos, aquí decimos en España sentar cátedra, no me gusta sentar cátedra. Yo comparto y doy mi experiencia y mis opiniones, pero me encanta escuchar lo que otros compañeros me incorporan, me comentan desde otra parte, en este caso desde Argentina, y un placer. Yo, además, lo que espero es que, más allá de que podamos resolver este problema sanitario cuanto antes, es que nos podamos ver en persona. Yo pueda visitarles en su facultad la próxima vez que vaya a Argentina, que será un placer para mí poder estar ahí. Muchas gracias, Eduardo. Gracias.
Sí, no sé, Luis, si vos querés decir algo más, si no, a nuestro secretario Bueno, académico. gracias nuevamente, Eduardo. Nos encantaría y quedaremos en contacto contigo para poder construir algunas estrategias y compartir estas experiencias en futuro. Eh, a todos los demás los esperamos hoy a las 18 en otro de los encuentros del ciclo. Mañana a las 18 es el cuarto encuentro de este ciclo. Para nosotros muy importante poder cerrar, ir abriendo, perdón, y reflexionando sobre el tema de la evaluación que nos implica todo un cuatrimestre por delante para ir modificando prácticas y volviendo a pensar cómo cerramos este ciclo lectivo, obviamente con más herramientas, y todo tu aporte nos vino maravillosamente bien como para poder hacerlo. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, nos encontramos más tarde. Hasta luego. Gracias otra vez a todos y buen día. Buen día, Eduardo, y nuevamente muchas gracias por tu amabilidad. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Gracias a todos y a todas.